Bueno, esta grabación, otra conexión cargada con energía celestial, que mientras estoy transfiriendo los archivos bueno, esta grabación, otra conexión cargada con energía celestial, que mientras estoy transfiriendo los archivos de la adoración en MP3, tengo tiempo para dar estos mensajes a las almas donde va a caer esta semilla y donde puede germinar o donde simplemente puede hacer reflexionar. Así que este mensaje es una continuación del mensaje anterior. Bueno, resulta que ha pasado algo tan bonito en este Shabbat, que he decidido compartirlo y claro, es muy emocionante para mí y puede que guste a otras almas. Así que en el mensaje que se realizó, había que muchas veces hay que mirar más por el alma que por lo externo, más por lo interior que por el exterior, ¿no? Porque muchos seres se dedican a enriquecer el exterior, la materia, sin embargo, abandonan el interior, su alma, ¿no? Y ahí comenté que muchas veces el contacto con fuerzas negativas y fuerzas destructoras hacen que estos seres no puedan ver la realidad, que se dedican al 100% a conquistar espacios materiales a cambio de desamparar y de olvidar su alma, ¿no? Que es la esencia del creador. Así que el mensaje es bonito porque Kadosh Baruj Hu me dio así un resonance tan bonito y claro, con esta idea estaba investigando sobre la música ancestral, ¿no? Sobre música muy antigua. Y claro, toda esta afirmación que me dio el creador para que todo esto de lo que se comentó es así, pues hoy, por ejemplo, así vino como un flash tan fuerte, así mientras buscaba la música ancestral, que por cierto, también voy a colgar este vídeo porque resulta que fue una sensación tan interesante y además fue una casualidad. Mientras hacía una oración muy bonita, pues vino exactamente una música mientras escuchaba, ¿no? Que me encajó mucho en esta oración. Me vino como un eco lejano de sitios lejanos, ¿no? Entonces lo que hice, esta música al Señor, al Creador y claro, intenté en varias ocasiones, pero como es muy difícil de interpretar, ya lo dejé. Pero hoy, por casualidad, otra vez resaltó como la siguiente canción que estaba esperando, ¿no? Claro, fue la casualidad que coincidió exactamente esta melodía con la oración que hacía en el momento. Entonces dije, ahora es el momento cuando la voy a hacer. Y efectivamente salió muy bien. Y para adorar al Creador, claro, la voy a poner aquí. Entonces, voy a seguir con el mensaje. Así que mientras estaba investigando la música antigua y todo esto, pues me encajó con el mensaje del Shabbat que se recibió como una confirmación de lo que de la grabación que hice anteriormente. Y el rabino tocaba un instrumento que se tocaba en el templo de Shlomo, de rey Salomón. Y este instrumento era una flauta, ¿no?
Entonces me gustó muchísimo porque no solo que la música es muy bonita y intenté ponerle también voz, ah, sino que también muy auténtica, ¿no? Y Rabino estaba contando que esta misma melodía se le ocurrió a Rey Salomón pedir al Creador la visita, su visita una vez que terminó el templo, ¿no? Cuando terminaron el templo estaban esperando la presencia divina, lo que está contando ese rabí, David, y entonces ese rabí contaba que en estos momentos, claro, él pidió al Creador a través del Salmo 130 de su padre David, rey David, ¿no? Ah, y con la misma melodía para que venga la presencia divina en el templo. Y una música muy auténtica, pero lo que me llamó mucho la atención es que él confirmó que como en el templo estaba todo cubierto de oro, estaba todo hecho con oro, de una forma muy bien elaborada y trabajada, con mucho detalle y mucha belleza. Esta flauta era de madera, ¿no? Era una flauta muy sencilla. Entonces llamó mucho la atención y llamaron de Egipto especialistas para que puedan adornar esta flauta con piedras, con oro, etcétera, etcétera. Lo hicieron, ¿no? Lo hicieron, pero en el momento cuando tomaron decisión de tocar la flauta ya no produce esta dulce melodía, ¿no? Entonces, claro, el mensaje, la alegoría que estaba en ese acontecimiento era tan bonita y me gustó tanto que muchas veces la aprovecho para hacer el enlace con la grabación anterior, donde comenté que muchas veces hay seres que adornan su exterior, hacen hincapié en las cosas que se les ofrece y abandonan su alma, pero muchas veces como seres no se pueden realizar porque pierden su identidad. Es decir, como esta flauta. Esta flauta producía una melodía muy dulce, muy dulzona, pero claro, en el momento que la adornaron con oro y con piedras preciosas, pues esta flauta ya no tocaba, ya no se oía ese sonido. Así que tenían que llamar otra vez el especialista de Egipto para que le quite todo y para que la flauta pueda producir esta melodía. Me gustó tanto, tanto esto que además voy a colgar el enlace de este rabino para que lo escuchan, porque además que toca muy bien y lo cuenta muy bien. Es un ejemplo muy sencillo y muy llamativo porque, claro, si nos dedicamos toda la vida a ocuparnos de qué es lo que vamos a vestir, qué es lo que vamos a comer, o qué coches vamos a conducir, o qué casas vamos a hacer, o todo lo material que nos rodea, que ocupe el centro de nuestra existencia, puede que pase esto, que algún día uno se encuentre que no se reconozca, ¿no? Que no pueda producir el sonido de su existencia, como esta flauta que la adornaron, le pusieron todo tipo de piedras preciosas de oro, la vistieron de oro y sin embargo la flauta así no podía producir un sonido. Fíjense también la idea del creador como en medio de esa belleza y tan fina, tan elegante, todo vestido de oro, todos los utensilios del templo estaban de oro y de una belleza y estaban hechos de tanto amor, cariño y belleza. En medio de una flauta, la música se producía a través también de una flauta, entre todos los instrumentos, de una flauta de madera, tan sencilla. Fíjense qué bella es el alma del creador, ¿no? Que muchas veces las cosas sencillas pueden ser muy bellas y pueden tener mucho más valor
que otras cosas en la vida, ¿no? Es un mensaje muy interesante y muy bonito. Pero voy a volver de comentar lo que en este Shabbat ocurrió, un auténtico milagro, ¿no? Porque es los mensajes que lanza el Creador vienen como un gran milagro en nuestras vidas, vienen como un regalo. Entonces estaba reflexionando sobre el Shabbat, ¿no? Sobre esa, ese regalo tan bonito que tenemos. Y claro, en estos momentos se apreció el mensaje que vino como que cuando Moshe Rabenu bajó, claro, vi esta montaña, ¿no? Cuando él subía en esta montaña de roca, tan difícil de subir. El monte Sinaí es muy difícil de subir. Entonces, aparte que Moshe Rabbeinu era muy hábil para poder avanzar en este monte, ¿no? En este espacio de piedra tan difícil de escalar. Él cuando recuperó estos avances, pues se encontró cara a cara con el Creador. Pero claro, después al volver hubo una gran dificultad. Él no podía volver con las tablas. Entonces fui a través de una ayuda antigravitatoria de parte del Creador para que él pueda volver. Si no era imposible. Pero claro, en el momento cuando vio la blasfemia, ¿no? Porque todo esto lo que vio fue la contaminación de Misraim, ¿no? Fue la contaminación de Egipto. Entonces, resulta que él pudo ver esa estatua, ¿no? Que de oro puro no era, porque oro puro no existe en el planeta ni en ningún espacio de universo, excepto en la presencia del Creador, ¿no? Así que estaba hecha de mezclas y la estatua era una abominación, ¿no? Era una contaminación egipcia. Así que él lo que hizo es tiró las primeras tablas, donde estaba escrita la primera ley de Shabbat, que esta ley de Shabbat no era tan sencilla como en las segundas tablas. Era una ley de Shabbat donde el Creador le revelaba secretos. Se llamaba Sot Shabbat. El Shabbat del secreto se llamaba, ¿no? Entonces, él cuando tiró las tablas y se rompieron, ¿no? Él lo pasó muy mal, muy mal. Porque claro, el contacto con el Creador era tan nítido y tan puro que el choque con la contaminación le produjo un malestar. Le produjo un malestar, entonces él tenía que volver. Tenía que volver, pero el malestar le duró unos días. Entonces, pero claro, los días justo cuando él tenía que volver a celebrar el primer Shabbat. Ese era el mensaje que me encantó, era tan bonito. Entonces, como ya estaba la primera ley, el Shabbat, Sot Shabbat, el Shabbat del Sot, ¿no? El Shabbat de secreto, o el Shabbat secreto se llamaba. Entonces, él tuvo que volver en el Shabbat, así que él volvió el viernes por
por la noche, justo antes de la entrada de Shabbat, él volvió y él celebró su primer Shabbat con el Creador. Así que en el planeta, el primer Shabbat que se celebró en el planeta fue en el monte Sinaí, en el encuentro con el Creador, con el Kadosh Baruj Hu, y ahí es donde Moshe Rabbeinu, porque él sabía todas todos estos comandos, entonces él tenía que volver para cumplir, para comenzar a cumplir. O sea, que las primeras tablas empezaron a actuar en el planeta con su energía de forma inmediata, independientemente que Moshe Rabbeinu las rompió, ¿no? Pero porque entró en un malestar. Él entró en un malestar porque hubo un choque, repito, entre la pureza que tuvo él con el encuentro con el Creador y con la abominación y la contaminación de la estatua que siempre comento que es una estatua y una abominación, sin identificarla, porque identificarla con un animal creado por el creador también, pobre animal, ¿no? No tiene ninguna culpa, porque cada animal también está creado por parte del creador con mucho amor. O sea, toda la creación está hecha con amor. Entonces, ese era una estatua profana. Era una estatua, de hecho, no estaba hecha de oro puro, como comenté. El oro puro existe solo en presencia del Creador. De hecho, hay que ver cómo es la letra A y la letra U, ¿no? Y la letra A es la Aleph, que vemos que Aleph está presente en la creación y además es dos yod y una vav, ¿no? De una vav creada y de dos yods, es decir, además yu yod también es lo mismo, es decir que, pero bueno, ese no es el tema aquí. Simplemente quería comentar que, o sea, que esa vav que separa los dos yods de arriba y abajo, claramente también se ve que el oro puro no puede estar presente de nadie, al 100% existe solo en presencia del Creador. Así que no estaba hecha de oro, sino que de mezclas de metales, de todo tipo de hierros, de lo que encontraban, todo lo que consideraban ellos de valor, aunque no tenía valor probablemente, porque, claro, pulseritas y todo tipo de pequeñas cositas que tenían, lo que pertenencias de Egipto, porque y ídolos, sobre todo, había ídolos, o sea, había ídolos escondidos de la huida de Egipto. No fue por parte del pueblo, sino que eran otros, ¿no? Otros mezclados también. Bueno, así que voy a dejar ese tema, que ese tema es muy doloroso, ¿no? Duele mucho hablarlo. Pero claro, cuando Moshe Rabbeinu vio esa estatua, ahí esa estatua pues entró en un malestar, profundo malestar, un profundo malestar. De hecho, cuando hizo esa ruptura de las tablas fue a causa de ese malestar, de ese choque. Entonces, pero claro, él perfectamente estaba consciente de todo lo que estaba escrito en las primeras tablas. Así que ah, él tenía que empezar a cumplir desde el primer momento todas las leyes. Entonces, como tenía dudas, él lo que hizo es volvió en Shabbat, viernes por la noche, escaló otra vez la montaña y
y tuvo oportunidad durante ese tiempo de escalar la montaña, pues tuvo oportunidad de hablar mucho con el creador. Y una vez que ya la escaló, estaba ahí am, en la presencia del creador, estaba para celebrar el primer Shabbat. Así que el primer Shabbat del planeta se celebró en el monte Sinaí y se celebró entre Kadosh Baruj Hu, el creador, y Moshe Rabbeinu, ¿no? Donde también Moshe Rabbeinu estaba ah, con una estaba tan debilitado y estaba con tanta, muy dolorido y todavía le duraba el malestar de lo que pasó cuando volvió, ¿no? De haber visto esa contaminación entre su pueblo, después de haber visto los milagros que hizo el Creador, ¿no? Entonces lo que pasó es que Moshe Rabbeinu lo que hizo es, pues nada más llegar ahí se sintió a descansar. Estaba tan debilitado y estaba tan en malestar. Lo que pasó es que él no podía levantarse, no podía levantarse. Estaba en muy malestar. Estaba, aparte que del cansancio, mientras que subía la montaña, tenía cansancio, luego el malestar que tuvo cuando vio esto y ahora otro malestar tenía, ¿cómo va a dar la cara por su pueblo delante del Creador? ¿No? Ese era un malestar triple. Y así, así es cuando el Creador, cuando vino y le vio en tan malestar, le vio tan decaído y con tanto dolor y vergüenza, ¿no? Porque él venía a dar la cara por su pueblo, ¿no? Por sus errores también. Y no solo por sus necesidades y por su debilidad desde Egipto, sino que por sus errores. Entonces lo que pasó es que el Creador le tuvo que dar un arma adicional. De ahí es donde viene el alma adicional de Shabbat. Así que fue tan emocionante y tan impactante que decidí compartirlo porque es tan bonito todo esto y a partir de estos momentos ya, cuando él se levantó, comenzó a tener un poco más de confianza, de levantar un poco más su alma, ¿no? De levantarse para poder hablar con el Creador y de pedir las disculpas por su pueblo y todo esto, hasta que en un momento dado ya hubo otra comunicación y el Creador le da las tablas del pacto ya más sencillas y viendo que para que su pueblo alcance las primeras leyes tendrán que trabajarlo. Por eso ahora nuestros rabinos tendrán que estudiar y escudriñar muchísimo, muchísimo, siglos y siglos los secretos de la Torah, porque esta ley era Sot Shabbat, Shabbat secreto, ¿no? Y entonces este Shabbat ya se convirtió en un anhelo para el pueblo, para comenzar a volver al origen de esta ley, ¿no? Pero para esto ya lo tenían que hacer desde aquellos tiempos hasta el día de hoy, que cuesta mucho trabajo, mucha investigación, tenían que indagar mucho y siguen haciéndolo, claro, para que consigan algo que a principio en la primera ley estaban todas las claves, todas las claves. Pero bueno, también el creador lo valoró porque es muy bonito también. Ves que en un siglo se consiguió una cosa, en otro siglo se consigue otra, en otros años otra. Un rabino descubre una cosa, otro otra. Y así la gran
creación ah, y la gran obra, el manual de instrucciones del creador, codificada y cifrada, es un gran programa celestial codificado y cifrado en la Torá, pues comenzó a descifrarse y describirse poquito a poco, pero cuesta muchísimo. Es más, que hasta que se consiga al 100% de lo que eran las llaves, que se conozcan las llaves del Shabbat secreto, es que tienen que pasar muchísimos, muchísimos más años, siglos, milenios, eternidades para que se descodifique al 100%. Es muy difícil. Por eso Moshe Rabbeinu se quedó con varias llaves, pero no con todas, no con todas, porque cuando rompió las tablas, los trozos que quedaron eran muy pequeños, porque el creador no quiso que ese primer ah, conocimiento llegue al 100% y a todo el mundo, ¿no? Pensaba hacerlo, pero después saber que puede pasar en manos y utilizarse de mala manera, pues, y tuvo mucha razón, ¿no? Entonces quedaron trozos muy pequeños, ¿no? Aunque Moshe Rabbeinu recordaba muchas cosas, porque también ellos tenían en Egipto una forma de memorizar. Es que en las escuelas donde él visitaba de joven, también aprendían eso, ¿no? Pero ahora no pudo memorizar al 100% todos los códigos y todo lo que era cifrado. El cifrado del Shabbat secreto no lo pudo descifrar, no lo pudo memorizar al 100% porque era mucho, ¿no? Así que aprovecho esto para comenzar a lanzar otro mensaje para todos los que siguen el Creador. Da igual de qué religión son, da igual de qué denominación y de qué nacionalidad son. El Creador lo que hizo es después escogió uno de los rabís, Rabí Shimon Bar Yochai, y a través de este rabí ah, devolvió, devolvió una parte de Sot Shabbat, del Shabbat secreto. ¿Por qué? Pues porque vio el gran trabajo que hacían los rabinos. ¿No os podéis imaginar? Los rabinos, qué gran trabajo y cuánto tiempo invirtieron y siguen haciéndolo, ¿no? Pero desde luego desde aquellos tiempos, porque se quedó unas ganas, una sed para conocer lo que el creador lanzó con sus primeras tablas. Y yo en una ocasión se dio a mi alma a ver cómo estos rabinos, algunos podían que no dormir 2 o 3 días para poder no perder el hilo de pequeñas claves que cogían, ¿no? Y poder descifrarlas, ¿no? Entonces, el creador vio ese amor a los rabinos, esa entrega que se entregaron a él al 100% para recuperar estos códigos. Y entonces lo que hizo es que tuvo misericordia y una parte de estos códigos ah, ah, reveló a través del Zohar. Muchos van a decir, sí, pero claro, esto no es la Torá, algo que se paga muy caro, que muchos rechazan el Zohar y o lo ven como literatura apocrífica o que lo ven como algo que, bueno, como una historia o como
algo que se desprecia, ¿no? Vamos a ver. Bueno, mi alma decidió publicarlo porque mi maestro, Goslan, Albert Goslan, ah, ponía mucho ímpetu en eso. Entonces, claro, basta de pensar que muchos años hemos tenido esa sensación y esos comentarios que hacían daño y nos alejaban del Zohar, ¿no? Ah, por comenzar, Zohar es una parte de la ley, de la primera ley que el Kadosh Baruj Hu, le dio a Moshe Rabbeinu a Monte Sinaí. Es decir, que estas tablas que se rompieron, pues esta parte que tenemos en Zohar es una pequeña parte por el gran milagro del Creador que la entregó a Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Por qué? Pues porque él vio esa desesperada ansia de los rabinos para alcanzarlo, ¿no? Y por supuesto es una pequeña parte, porque todavía, aunque estamos en la era mesiánica, no estamos preparados al 100% de lo que estaba revelado en el Shabbat secreto, ¿no? El mandamiento del Shabbat secreto. Así que no solo que hay que leerlo, sino que hay que comenzar a estudiarlo y profundizar para conocer y comprender la Torah auténtica. La Kabbalah de Kadosh Baruj Hu, la auténtica, la que sirve al Creador y la que conecta con el Creador, es muy necesaria para los que tienen contacto con el Creador puedan conectar de verdad y avanzar a niveles más altos. Es necesaria. Sin ella no se pueden alcanzar estos niveles. Es decir, que cuando se da algo, algún conocimiento tan importante, es porque el Creador sabe que este conocimiento va a estar revelado y las almas escogidas por Él antes de su nacimiento, antes de que están enviados en el planeta, estas almas conectarán. Es tan auténtico, de hecho es un filtro por donde el Creador reconoce el grado de dedicación, de amor de las almas que van hacia Él, ¿no? Es como un filtro. Algunos van a decir, pero entonces, ¿por qué no están en el Torah? Pues precisamente por eso. Porque el Creador, al ver esos celos de los rabinos, esta innata búsqueda, esta forma de querer recuperar todo lo que él le ofrecía a principio a la humanidad a través de las primeras tablas, pues quería recuperarlo. En aquellos tiempos ellos tenían un contacto directo con el Creador, mucho más cercano, ¿no? A decir que el Creador siempre está cerca de nosotros, pero en aquellos tiempos, como eran los comienzos, Él se acercaba mucho más. Es decir, estaba siempre presente a través de sus mensajes, de sus guías secretos, de secretos y de todo. De hecho, Moshe Rabbeinu no tuvo tanto, es decir, tanta vergüenza, la tuvo mucho, ¿no? Por su pueblo, pero donde más le acosaban eran muchos ángeles, porque él
sabía también comunicarse con los ángeles, ángeles carnados y no encarnados. Entonces, los ángeles le culpaban mucho por por eso que él, o sea, le echaban a él la culpa que eh, no pudo, no pudo, no pudo parar esa contaminación después de la salida después de la salida de Egipto. Esa contaminación fue también una forma de que los ángeles le culpaban muchísimo, mucho. Y aparte de esto, como los ángeles odian los seres humanos, muchos de ellos, no todos, pero le tienen una envidia muy grande porque los seres humanos tienen cuerpos, ¿no? Y seres no encarnados pues anhelan tener un cuerpo para poder sentir todos los placeres del cuerpo. Entonces, claro, con esta envidia que tenían y con todo esto también influenciaron al creador para que haga unas segundas, para que elabore unas segundas tablas que sean ya que no tenían nada que ver con las primeras, ¿no? Es decir, es una alusión de Gan Eden, ¿no? Gan Eden o el jardín de Edén, como se conoce. El Gan Eden eran las primeras tablas. Y después de la infracción de la ley del Creador, el Adán y Jabá, les expulsaron de Gan Eden. Pues el Gan Eden era una alusión de las primeras tablas y la expulsación ya fuera de Gan Eden son las segundas tablas de la ley. Aunque es una alusión porque, ¿qué dijo el creador? Pues Adán le dijo, ahora tendrás que labrar la tierra y comerás pues con el sudor de tu frente, ¿no? Pues lo mismo aquí. En las segundas tablas, el Shabbat ya no es Sot Shabbat, no es Shabbat secreto. Es un Shabbat que para llegar a Sot Shabbat, donde podemos alcanzar todos los secretos tan como se dieron y codificaron, pues se tendrán que trabajar mucho. Ahora los rabinos tendrán que labrar con sudor de su frente y pues cada uno de estos secretos ahí está. Sin embargo, el creador lo valoró y como es muy misericordioso, a través de Shimon Bar Yochai, el rabí Shimon Bar Yochai, pudo dar una pequeña parte. No es todo lo que era al principio, pero es una parte también muy importante. Entonces, bajo la influencia de mi maestro, publiqué estos tomos, unos de estos tomos, 1, 2 y 3 creo que eran, porque vi que es tan importante comenzar a volver en Gan Eden, es decir, en las primeras tablas, el primer pacto, en Gan Eden, con las primeras tablas, ¿no? Para cambiar no solo el pensamiento, sino que sobre todo acercarse al Creador y sobre todo romper con el pensamiento religioso, ¿no? A romper con el pensamiento religioso que muchas veces el pensamiento religioso aleja. Aquí, cuando el Creador dice, me tienes que amar con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu existencia, es decir, que es todo. No es que yo me voy a levantar, voy a hacerme 2, 3 oraciones al día y luego después, ya al día siguiente, pues lo mismo y así, ¿no? Voy a ir 3 o 4 veces a un espacio religioso, voy a repetir varias palabras, voy a leer un poquito y ya está. No, no es eso. Es entregarse al Creador
Es entregarse al Creador con todo, todo, con todo tu corazón, con toda tu alma, es decir, fusionarse, ¿no? Con el Creador. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ser uno con el Creador. Es decir, tal como Él ama, pues intentar hacerlo nosotros de ese modo, del mismo modo, aunque nunca podemos alcanzar su amor. Lo que Él nos da es millones, billones de veces más que lo que nosotros le damos a Él, ¿no? Así que, y no es porque Él tiene más, es porque es muy sensible, es un gran padre, ¿no? Es muy sensible. Así que cuando Él vio que los rabinos anhelaban a volver a Gan Eden en ese Shabbat secreto, ah, ah, es decir, los secretos de Shabbat, donde en Gan Eden estaban constantemente alimentados ah, con todo esto, ¿no? Ahí no trabajaban como, como se pensaba, ¿no? Que el Creador les puso ahí para que trabajen y para que labren ahí, ¿no? Porque entonces le diría a Adán, mira, aquí te dejo y tienes que trabajar esos árboles de esta manera, tienes que sembrar aquellos de la otra manera, tienes que producir el pan así, así. No, no hubo eso. Ahí se dedicaban en adorar al Creador, a estar en Sot Shabbat, en Shabbat de secretos. Se dedicaban a explorar universos, a conocer ciencias angélicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, una vez que se produjo la ruptura, una vez que se produjo el cortocircuito en Gan Eden, se produjo el cortocircuito en el primer pacto, ¿no? Las primeras tablas de la ley. Así que cosas que ocurren, pero el Creador siempre está pendiente de recuperar todo. De hecho, ya lo está haciendo. Así que como los rabinos tenían unos celos tan grandes para conocer y para alcanzar esto, lo tendrían en gran secreto. Y quizá por eso el Creador no lo dio tan fácil y tan abundante, porque era para pocos. Cuando el Creador hace algo, Él piensa en todo y en todos, porque Él ama a todo y a toda su creación, ¿no? Y después, ahora en la época mesiánica es cuando mm, eso se revela, cuando se revela de forma abierta, ¿no? Y de hecho, ah, el Creador ha pensado en esto porque no es fácil y no se puede hacer de cualquier persona o de cualquier ser, sino que solo de almas muy conectadas con Él, almas allá que tienen un alto nivel de conciencia, están en una constante conexión con el Creador y puedan abrirlo hacia toda la humanidad. Esa es la segunda lámpara en el planeta, después de la primera que fue Rabbi Shimon Bar Yochai. Y ahora tenemos la segunda lámpara en el planeta, que no solo que ilumina, sino que también abre puertas para toda la humanidad, ¿no? Así que cuando el Creador ilumina el planeta, hay que aprovecharlo. Y hay que estar bajo esta luz y bañarnos de esta luz. Así que algunos van a decir, sí, pero esto es
eso es solo para los judíos, para el pueblo judío, ¿no? Para el pueblo de Israel, es historia, es cultura, no, está entregado para toda la humanidad y no solo los primeros que tendrían que abrazar, eso son las tres religiones monoteístas, que son los hijos de Ismael y de Abraham y los hijos de lo que son el sikhismo, el islam y el cristianismo. Son los que tienen que abrazar esta milagrosa y tan mansa misericordia por parte del Creador y tendrían que comenzar a ver de qué manera y cómo podrían adaptarlo para sus auditorias. ¿Por qué digo esto? Porque también, am, comenzando por ejemplo por el cristianismo parte de las leyes de la Torah. Es decir, que sin la Torah, sin la ley de Moshe Rabbeinu, el cristianismo no existiría. Aparte de esto, que Yeshua fue un rabino ortodoxo y hablaba hebreo y arameo, según los conocimientos que se tienen, ¿no? Después, el profeta Mohammed, cuando estuvo en la cueva, al igual que en otros sitios, la presencia del Creador, la presencia del Creador existió a través de un ángel, un ser enviado por el Creador, que también tenía instrucciones de seguir las enseñanzas de Moshe Rabbeinu, ¿no? Y aparte de todo lo que le dictó, él escribió mucho más. Ellos también tienen es decir, el profeta Muhammad también escribió el Corán, pero aparte también recibió del Creador unas instrucciones de no separarse de la ley de Moshe Rabbeinu. Eso lo recibió él ahí en la cueva. Al igual que el Rabbi Shimon Bar Yochai, estando en la cueva también, perseguido por los romanos, él estuvo persecución por Roma en aquellos tiempos y claro, porque las fuerzas destructoras ah, no querían que esta parte de la primera ley de Moshe Rabbeinu alcance el planeta. No lo querían, pero él supo distraerlos, es decir, el Creador le ayudó para distraerlos y ellos no pensaban, no sabían que Rabbi Shimon Bar Yochai podría llegar tan lejos, no lo sabían. Además que el Creador también pone ahí su dedo para callar, estas fuerzas destructoras. Y de hecho, Rabbi Shimon Bar Yochai pudo sacar a la luz era parte de estos códigos, una parte. Porque claro, además que todo lo que recibimos a través de Zohar, mm, aunque nos los contaban nuestros abuelos, pues nos sonaba como un cuento, ¿no? Un cuento así. Pero, repito, es como un filtro. Cada vez que, cada vez que tú quieras
el creador quiere conocer. Cada vez que el creador quiere conocer más detalles, pues pone ese filtro con cada alma. Ah, por eso es un mensaje para cristianismo, para el islam y para sikhismo, también para que puedan volver a la instrucción de Moshe Rabbeinu. Para el sikhismo quizá muchos desconocen, pero Guru Nanak era muy conectado con el Creador, tenía una conexión innata directa y también se le dieron instrucciones, él recibió instrucciones directamente del Creador de seguir la Torá de Moshe Rabbeinu. Aunque él, claro, en estos tiempos, él lo comunicó a través de su idioma, ¿no? Pero, claro, en estos tiempos es imposible. Es imposible que se abandone la idolatría si no está el Creador ahí con sus instrucciones y con su presencia y con sus contactos y a través de sus ángeles también. Es imposible. Así que es un mensaje para las 3 religiones monoteístas y de forma obligatoria, es que es obligatorio, es mandatorio que se conozca la Torá de Moshe Rabbeinu. O sea, y con la Torá, para que se conozca la Torá, para poder conocer al 100% el Corán y al 100% la Biblia, es decir, el Nuevo Testamento, y que se conozca al 100% Sri Granth, es fundamental y necesario que se conozca la Torá de Moshe Rabbeinu, es decir, por donde comienza todo. Después de las siguientes religiones que todavía no han alcanzado esa elevación, ¿no? Aunque hay algunas muy intuitivas, pero todavía es necesaria mucha paciencia y también que se abre ese consciente a nivel mundial, ¿no? A nivel internacional, para que se conozca el monoteísmo. Pertenecer a una religión monoteísta es un gran milagro, es un gran milagro y no hay que olvidar de dónde parte ese gran milagro, ¿no? Que todo comenzó desde la Torá de Moshe Rabbeinu. Por ejemplo, unos aproximadamente 750 versículos, o casi una octava parte del Corán, exhortan a los creyentes a estudiar la naturaleza, ¿no? Reflexionar, hacer un mejor uso de la razón y convertir la iniciativa científica en una parte integral de la vida comunitaria, ¿no? De hecho, se han encontrado espacios que conectan muy bien con la ciencia moderna. Es decir, una sutra que es 23, 12, 14, donde se comenta en los siguientes versículos, ¿no? Hemos creado el hombre de un trozo de arcilla, luego lo hemos colocado como una gota, nutfatun, en un lugar protegido, después creamos de la gota un coágulo, alaga, del coágulo una pequeña protuberancia, mikja, y de ahí huesos, izam, que revestimos con carne y de todo ello hicimos surgir una nueva criatura. Bendito sea el Dios, el mejor de los creadores, ¿no? Esto es una parte del Corán. Es decir, que la ciencia moderna ahora relaciona que el Corán y los hadices confirman los descubrimientos sobre la embriología humana, ¿no?
¿Quién lo hace esto? Porque el profeta Mohammed comunicó con un ángel. Y el ángel también le dio instrucciones como hijo de Abraham, que era Ismael, que se siga la cultura que se sigan las instrucciones de la cultura que les dio el creador a Abraham, ¿no? Y Abraham, claro, después Moshe Rabbeinu lo plasmó, ¿no? En el Torah. Entonces se ve que el Corán contiene una información científica, ¿no? Que no estaba disponible en la época de la revelación y que de hecho alguna de esta información es contraria a las creencias populares en la época, ¿no? Del profeta. Es decir, eh, está conectado el Corán con el Bereshit, es decir, viene directamente también de la Torah de Moshe Rabbeinu. Entonces, esta es una consecuencia muy importante porque lo que confirma que el Torah de Moshe Rabbeinu es la base, es el pilar y fundamento de todas las religiones monoteístas. De hecho, el que lanza el mensaje al profeta Mohammed es el ángel, como le llaman en otros espacios, es ángel Gabriel, ¿no? Ángel Gabriel también aparece como mensajero. El creador envía a Ángel Gabriel a Mohammed y le entrega el Corán. También lo envía según los escritos de cristianismo, le envía a Miriam para que le dé la noticia del nacimiento de Yeshua, ¿no? También tenemos ese mensajero en la Torah aparece en el libro de Daniel, ¿no? Es el ángel, Gabriel, y claro, aparece ahí como un hombre, ¿no? Pero también aparece en el libro de Enoch y el mismo ángel también obra algo muy importante en Gan Eden. Es decir, su función en Gan Eden está conectada con el árbol de la vida y es identificado con el Sefirot de Esod en la Kabbalah, ¿no? Aquí, así que podemos ver cuánta comunicación y de identidad entre el mensajero, por ejemplo, del creador, el mensajero que envía para realizar sus tareas. No se pueden poner en antagonismo las religiones monoteístas, es decir, hay que buscar puntos en común. El mensaje es este, que hay que buscar puntos en común y no buscar lo que es separación, ¿no? Porque lo que hacen las fuerzas destructoras es separar, odiar y enfrentar. Pues lo que hace el creador es justo al revés. Envía un ángel a todas las religiones monoteístas. En la religión del sijismo también tenemos uno, pero tiene otro nombre. Es decir, que es el mismo, pero con otro nombre. Así que lo que hay que hacer es buscar los puntos en común entre las religiones monoteístas. ¿Por qué? Por empezar, hay solo un creador que todos están de acuerdo con eso, ¿no? Y segundo, hay que comprender que tenemos el mismo enemigo en común, el mismo creador, y tenemos su enemigo en común, que es nuestro enemigo también, ¿no? Así que hay que concienciarnos de esto
y también cómo podemos buscar estos puntos de unión. Pues no a través de la asimilación, no que uno intente asimilar al otro, se pueden preservar las diferencias, ¿no? Pero intentar buscar puntos en común. ¿Y cómo se consigue esto? A través de escudriñar, profundizar en los secretos de la palabra del Creador. Cuando el Creador te da una palabra en las manos, pues lo da por algo, lo hace por algo. Por lo cual los puntos en común tienen que ser basados de las Sagradas Escrituras del Creador. Entonces, cuando el Creador da un mensaje, lo dio a Moshe Rabbeinu, a profeta Mohammed, a Yeshua, a Guru Nanak. Cuando les da un mensaje que es un mensaje sagrado, que por ejemplo para judaísmo es la Torah de Moshe Rabbeinu, para Islam es el Corán, para el cristianismo es la Biblia, ¿no? Que también tiene que incluir la Torah de Moshe Rabbeinu. Y para los Sikh es Sri Guru Granth. Así que todos estos 4 núcleos son núcleos de mensajes. Son mensajes que el Creador ha regalado a la humanidad. Entonces, ahora, si el Creador ha regalado estos mensajes, ¿qué es lo que ha hecho el enemigo, las fuerzas destructoras? Lo que han hecho es crear muchas denominaciones y enfrentarlos, cuando todos rinden culto al mismo Creador. Es absurdo, es absurdo. No se puede rendir culto a nadie más, solo al único Creador, Creador de Israel, que ha entregado su manual de instrucciones y ha puesto los fundamentos del monoteísmo. El sijismo lo ha hecho de otra manera, pero la base del manual de instrucciones es la base de la Torah de Moshe Rabbeinu. Entonces, todos estos núcleos de mensajes escogidos en estas obras, ¿no? Recogidos, todo este núcleo de mensajes recogidos en estos grandes núcleos, obras, en estas grandes obras, hay que buscar los puntos en común. Entonces, el primer punto en común, ¿cuál es? Que solo existe un creador, no hay nadie más, solo uno. Pues es un punto en común muy importante. Entonces, si se comienza a buscar puntos en común, vamos a ver que son muchos estos puntos, muchos. Vemos y observamos que al igual que en Islam, en el cristianismo, el Creador también es eterno, que ha creado el universo, o sea, todo lo que dice la Torah lo confirma, ¿no? Y aparte de esto, que también se cree que es un Creador omnipotente, omnipresente, ¿no? Entonces, sí que hay que tener en cuenta que de no haber existido la Torah de Moshe Rabbeinu, el cristianismo no existiría, no existiría. De hecho, el mismísimo Yeshua ha estado, como comenté, un judío ortodoxo, totalmente guardando todas las fiestas del judaísmo, respetando todo y hablando en hebreo y en arameo. Entonces, los que quieren comprender qué es lo que ha dicho de verdad, tendrán que leer lo que ha dicho en hebreo o en arameo, ¿no? Al igual que Rabbi Shimon Bar Yochai escribió Zohar en arameo, Es decir, que Zohar repito, que es una parte de un programa de descifrar la Torah,
no es un nuevo libro sagrado. Es decir, el libro sagrado es la Torá de Moshe Rabbeinu, ¿no? Entonces, el Creador lo que hace es nos ayuda. De hecho, hemos conocido el Talmud, ¿no? De hecho, hemos conocido el Talmud, tenemos el Talmud de Jerusalén, por ejemplo, Talmud que recopila, es una recopilación de la sabiduría del pueblo de Israel oral, ¿no? La ley oral. Que no hay que olvidar nunca que hay más beneficio y agradaría mucho más al Creador buscar los puntos comunes entre todas las religiones monoteístas y tener un mutuo respeto que hacer enfrentamientos y desrespeto, ¿no? Porque al fondo es lo mismo. Son los mismos espacios del Creador convertidos en mensajes en todas las religiones monoteístas. Así que buscar el punto común es algo positivo y necesario para poder no solo tener mutuo respeto, sino que también poder valorar estas obras. Y porque, por ejemplo, al leer todos los textos sagrados, se puede ver cómo el Creador lanza los mensajes de forma específica y también según las épocas, ¿no? Cómo ha podido formularizar y mandar mensajes proféticos, mensajes que hasta el día de hoy la ciencia no es capaz ah, de dar respuestas. Por ejemplo, tenemos la física cuántica que Moshe Rabbeinu conocía la física cuántica. O sea, algunos van a decir, es un disparate lo que estás diciendo. Y no lo es, porque en las primeras tablas de que recibió Moshe Rabbeinu, en el Sot Shabbat, en el Shabbat de secretos, estaba también la física cuántica. Y Moshe Rabbeinu la sabía. Entonces la conocía, ¿no? Entonces es muy importante ver la mano divina en todos estos espacios y mensajes recopilados en libros y buscar los puntos en común, buscar lo que nos une con el Creador, porque el Creador quiere unir su creación, no separarla y enfrentarla. Además es de lógica. Si se ponen a pensar, creador, al creador le gustaría ver su creación enfrentada y, y que se destruya entre ellos, ¿no? Que se destruyan entre ellos. No le gustaría eso. Al revés, él quiere ver su creación unida en constante búsqueda de sabiduría, de indagar, por ejemplo, cómo el Islam puede acercarse a su padre, a Abraham, pues comenzando a estudiar la Cábala mesiánica, ¿no? Porque Abraham vino, conocía la Cábala mesiánica. Como los cristianos, como el cristianismo podría acercarse al Creador, pues comenzando a indagar y estudiar y conocer la Cábala de Yeshua, porque Yeshua era un judío ortodoxo. No pueden, no pueden rechazar la Torá de Moshe Rabbeinu y la Cábala mesiánica. Porque Yeshua ha dado ha habido comentarios, ha dado muchas huellas enseñando que él fue un gran cabalista mesiánico, gran cabalista, ¿no? Y también hablo de el sijismo. El sijismo también se tendría que acercar a la Cábala mesiánica para ver
esa incógnita que deja Sri Guru Granth. En algunos casos hay algunos puntos sin terminar donde sí que van a recibir todas las respuestas. El creador lo ha dejado así aposta, ¿no? Para que después se puede indagar y para complementar y ver exactamente qué es lo que revela Sri Guru Granth, que está también muy codificado, igual que la Torah. Es decir, el creador es un gran matemático, un gran científico. Cuando él habla, manda su equipo, ¿no? Sus ángeles, manda su equipo. Uh, hemos tenido la gran misericordia de tenerle cara a cara con Moshe Rabbeinu. Con otras religiones no ha sido así, pero con Moshe Rabbeinu le hemos visto cara a cara, ¿no? Sin embargo, su presencia está a través de todos sus enviados, con sus propósitos, y no olvidemos que la Kabbalah mesiánica es un filtro, algo muy importante para acercarnos al Creador. Aquí voy a abrir un paréntesis para comentar también de lenguaje, ¿no? El lenguaje, pues en estos tiempos más remotos, también tienen algo en común, ¿no? El creador ha escogido el lenguaje protocananeo, de donde comienza a dividir los diferentes lenguajes. Del protocananeo está el fenicio, ¿no? Y otra protuberancia es proto-arábigo, el proto-cananeo. Y luego del fenicio tenemos el arameo, el griego y el hebreo, ¿no? Estas tres lenguas que salen del fenicio. Luego también del fenicio sale el arameo. Del arameo tenemos el judío palmireno. Tenemos el judío palmireno y del palmireno sale el siriaco. También tenemos el nabateo y del nabateo sale el árabe, ¿no? Aquí tenemos también del fenicio el hebreo y del hebreo también sale otro idioma que es samaritano. Y alfabeto protoarábico tenemos sudarábico y de sudarábico sale el etiópico. O sea que de estos alfabetos podemos ver cómo también tenemos una raíz. O sea que el creador ha pensado a ser un punto en común con el alfabeto, ¿no? El alfabeto de monoteísmo. A ver, que lo podemos llamar el alfabeto de monoteísmo, que el alfabeto de el alfabeto de monoteísmo proviene de protocananeo, ¿no? Del protocananeo tenemos el fenicio, que del fenicio ya viene el arameo, el griego y hebreo. Del arameo tenemos el judío, el alfabeto judío. Del arameo tenemos palmireno, que es el siriaco, que muchos dicen que el siriaco es el arameo y no es siriaco, no es el arameo. Y el arameo, del arameo también viene el nabateo, que es el árabe, el alfabeto árabe. Después tenemos del fenicio el griego y del griego ya sale el latín. Del fenicio tenemos el hebreo, que del hebreo sale el samaritano. Y ahora tenemos los alfabetos protoarábigos. Protoarábigo, que de ahí viene el sudarábigo, que de ahí ya proviene el alfabeto etiópico. Así que vemos que no solo que tenemos un punto común, que tenemos un creador, sino que tenemos un punto común en nuestro alfabeto, ¿no? Que, por ejemplo, el alfabeto árabe y el alfabeto judío proviene del arameo. Es decir, con un punto, ¿no? Con
con un punto en común. Eso es muy importante también, saber estas cosas porque eh, cuando el creador habla de la sabiduría, ¿no? La sabiduría es muy importante eh, tenerle presente como pilar en nuestras creencias, sobre todo si servimos al mismo creador, porque con la sabiduría podemos buscar los puntos en común, por supuesto para agradar al creador. Aquí voy a abrir un paréntesis de algunos conceptos mal entendidos, ¿no? Que la cábala mesiánica no es esoterismo. He visto muchos líderes religiosos de diferentes culturas y de diferentes religiones monoteístas que, que tienen escrúpulos, es decir, tienen la cábala mesiánica como como un dogma, ¿no? No es esotérico, no es un pensamiento esotérico, es una sabiduría ancestral, forma parte de las primeras leyes, de las primeras tablas de Moshe Rabbeinu y sobre todo es una sabiduría que estaba al principio predestinada para toda la humanidad, pero después de la abominación y de la contaminación, el Creador, bajo la influencia de muchos ángeles también, tomó la decisión de no difundirla, de no entregarla tan rápido, quizá esperando que la humanidad tenga más desarrollo, más avance y claro, cuando ya se llegó a un momento de despertar de la humanidad, un momento de despertar, ¿no? Cuando ya comenzó el monoteísmo a nivel mundial, a nivel internacional, el creador se animó a entregar una parte a través de Rabbi Shimon Bar Yochai. Porque, claro, vemos que la cábala mesiánica es una alusión de cómo está creado el universo, de cómo está creado todo, ¿no? Hay secretos y comunicación con el creador muy profundos, ¿no? Pero también está al alcance de los que sirven al creador y cumplen con su palabra, porque en manos de fuerzas del mal no funciona. El creador es algo muy justo, ¿no? Es algo muy justo, es muy justo y también muy sabio. No puede entregar poder en manos de fuerzas de mal, de destrucción. Y, por supuesto, solo activa este poder con sus hijos, los que de verdad le quieren y los que le sirven y le aman, ¿no? Porque si tú sirves al Creador y le amas, no le vas a defraudar. Siempre estás uh, en oración que te ayude, que superes esto, lo otro. Es decir, que la Kabbalah mesiánica es la misma Torah de Moshe Rabbeinu. Está codificada en todas las Sagradas Escrituras, está codificada en la Torah de Moshe Rabbeinu. Estos códigos aparecen en el Corán,
aparecen en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y aparecen también en Sri Guru Granth, en el Sikhismo. Es decir, es una llave que abre puertas dimensionales, abre puertas de conocimiento, abre muchas puertas. Pero esta llave funciona solo en manos de hijos del Creador, los que de verdad le quieren, da igual de qué religión, son monoteístas, ¿no? Claro. Entonces, primer error, no es, la Kabbalah mesiánica no es un misticismo judío, como así habla la gente, no es esoterismo, eso, las fuerzas del mal han creado falsas expectativas acerca de cosas tan bonitas y auténticas del Creador que existían con las primeras tablas de la ley de la Torá de Moshe Rabbeinu. Así que antes de escuchar y de condenar estos diamantes, que son códigos, que son códigos descifrados, que es una llave poderosa para abrir puertas del Creador, que nos las entrega a Él, deberíamos de conocerla, ¿no? Y deberíamos de seguir los mandamientos del Creador y hacer lo que Él nos pida para que podamos utilizar la llave. Si no, no podemos utilizarla, no funciona. De hecho, es una forma de gnosis del origen judío, ¿no? Y el término Kabbalah o Kabbalah significa tradición o tradición, ¿no? Es la Torah oral que Moshe Rabbeinu recibió en Sinaí, o la ley escrita en las tablas, como comenté. Entonces, por supuesto, es una forma judía de la gnosis que apunta a penetrar en el conocimiento de los misterios de la divinidad. Así que no hay que equivocar la Kabbalah mesiánica y pura que proviene del Creador directamente de Gan Eden con esoterismo o magias o brujerías. Todo esto es abominación y es contaminación de idólatras o prosélitos, como se llama, ¿no? Paganos. Prosélitos quiere decir paganos. Entonces, la Kabbalah mesiánica no tiene nada que ver con paganismo o proselitismo. La Kabbalah mesiánica tiene sus raíces en Gan Eden, ¿no? Entonces, hay que tener inquietud para romper estructuras de pensamientos erróneas o influencias o esta intervención de las fuerzas destructoras que intentan desviar y quitan esta llave de la mano de muchos hijos del Creador, muchos que de verdad le quieren y le siguen, pero por influencias, por desconocimiento sobre todo, ¿no? Y por la confusión, por desconocimiento y confusión, no pueden tener esta llave en la mano. Sin embargo, si la tienen, podrán usarla y el Creador les abrirá muchas puertas. Y no solo puertas de protección, de conocimiento filosófico o conocimiento general, sino que es algo que también os va a dar posibilidad de comprender qué es lo que vamos a hacer un día cuando estemos, pues después de unos 100, 200 años, lo que el Creador tenga, ¿no? Para nosotros.
tengamos esa posibilidad de estar con Él y de recibir todos estos secretos. O decir, cada vez que nos entregará una llave, pues abriríamos otras puertas y así eternamente, ¿no? Pues esos son los inicios que podemos apreciar, ¿no? Es decir, tener ese conocimiento, esa intuición de lo que vamos a tener en una eternidad, ¿no? Por ejemplo, el libro de la creación, o Sefer Yetzirah, es uno de los más viejos tratados rabínicos de filosofía cabalística que han llegado hasta nosotros, por ejemplo. Este libro trata del origen del universo, el origen de la humanidad. Y, como no, voy a daros una pista que sepáis que Sefer Yetzirah está representado con la lengua hebraica y también se asocia con letras y números. Aquí hay que quitar todos los prejuicios. Para islamismo sabemos que el árabe proviene del arameo, del nabateo, que es de arameo, y el judío también proviene del alfabeto de arameo. Así que no hay que tener prejuicios, ¿no? Todos somos uno. Las fuerzas destructoras nos han hecho creer que somos diferentes y nos quieren enfrentar. Todas las religiones monoteístas tendrán que buscar puntos de unión, de comunicación y de tratar de entender puntos que no comprenden, ¿no? Puntos por lo que se diferencian, pero no enfrentarse, porque por eso el Creador asuma que todo se soluciona con sabiduría y no con ignorancia. Lo que hace la ignorancia es, lo que contempla la ignorancia es cosas que no tienen nada que ver con el Creador. Es decir, enfrentamientos, agresión, sobreposición de una religión sobre otra. No, no. Tenemos el mismo Creador. Hay que buscar los puntos en común y no las diferencias, ¿no? Por eso, si queremos entender la Kabbalah mesiánica, que de hecho, si ha sido dada a Moshe Rabbeinu con las primeras tablas de la ley, está para todos los que tienen la religión monoteísta. Está destinada y hecha para todos los que aman un solo creador, y es el creador de Israel. O sea, está dada para todos. Para eso hay que saber el hebreo, porque si no es imposible. Y hay que intentar, por lo menos, no ser ignorante, ¿no? Abrir la mente e intentar sumergirse en la semántica del Creador, en sus conceptos, en su forma de pensar. Para eso tenemos acceso a todo esto. Es muy misericordioso, el santo bendito sea. Él es muy grande, muy poderoso y en el mismo tiempo es muy misericordioso y es muy sensible. Así que en vez de seguir comiendo del árbol del bien y el mal, vamos a comenzar a recoger frutos del árbol de la vida, que para eso el Creador es misericordioso y se olvida de las cosas malas y siempre prognostica y da oportunidades, ¿no? Así podríamos comenzar pues también conociendo la obra de Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai. Se puede decir, todo es
también de pura lógica. Aquí no se ha dicho nada nuevo, excepto el mensaje de Moshe Rabbeinu. Pero la cuestión es que cuanto más avanza la humanidad, el Creador tiene más esperanza que la psique y la mente de conocimiento, ¿no? De la humanidad se expanda y que se pueda unificar y no desunir, ¿no? Y no desunificar, es decir, no diferenciar, porque si hay un creador hay que buscar los puntos en común y las hay en las 4 religiones, en el judaísmo, en el islamismo, en el sijismo y en cristianismo también. Es decir, está todo en nuestras manos. Pero claro, hay que escoger de qué árbol vamos a comer. El árbol del bien y el mal, para ponernos unos más sabios que otros, unos que saben la verdad más que nadie, y comenzar a enfrentarnos unos a otros, o comenzar a recoger frutos del árbol de la vida, de la sabiduría, y comenzar a buscar puntos en común a través del conocimiento, a través de la sabiduría, y poder buscar más unión con el Creador. ¿Y qué es la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor al Creador, ¿no? Eso se lee en los proverbios. Sabemos que la sabiduría habita en cordura, aborrece el mal, la soberbia, la arrogancia, la boca perversa. Es la inteligencia, el consejo, el buen juicio, las riquezas, la honra, riquezas duraderas, justicia. Y para seguir con algo bonito, muy bonito y positivo, vamos a ver el pacto del Creador que hizo después del diluvio universal, ¿no? Sabemos que Él hizo un pacto con la humanidad y con el planeta a través de un arco iris, ¿no? A través de un arco iris. Y ¿cómo aparece un arco iris? ¿Qué es un arco iris, no? El arco iris ahora se considera como un fenómeno natural, pero sabemos todos que es el pacto del Creador, que no va a haber otra vez diluvio universal. El arco iris aparece cuando la luz solar atraviesa las gotas de lluvia en un ángulo de 42 grados. Ahora, si investigamos el número 42 en la Cábala mesiánica, vais a ver algo impresionante que os va a dejar atónitos. No lo voy a decir aquí, espero que lo descubran ustedes mismos. Es decir, que comenzar a sabiendas a investigar, a profundizar y descubrir la Cábala mesiánica sería ya un reto para todos los hijos del Creador que de las religiones monoteístas, y por supuesto estar en continuo crecimiento y acercamiento al Creador. Otra cosa del arco iris es que algunas veces no se pueden ver todos los colores del arco iris. O sea que no siempre aparecen todos los colores. O sea, otra alusión, que aunque ustedes crean que lo saben todo, eso quiere decir que el Creador es limitado. O sea, todos los libros que tengan en sus manos, la Torá de Moshe Rabbeinu, el Corán, la Biblia, el Sri Guru Granth, si creen que con estos libros tienen el conocimiento total y ya no hay más, pues no es cierto. Hay mucho más. ¿Por qué? Porque el autor
de estos libros es eterno, por lo cual el conocimiento es eterno. En el arco iris no aparecen siempre todos los colores. Así que intentar descubrir más colores, más sabiduría a través de una conexión constante, profunda y continua con el Creador. Otra cosa es que también el arco iris rara vez aparece al mediodía, ¿no? Para que haya arco iris, ¿no? Para que aparezca de algún modo, ¿no? Que se pueda ver, se tienen que dar varias condiciones, ¿no? Tiene que llover y hacer sol al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Llover y hacer sol. Muchas veces tenemos dificultades y nos agarramos de nuestra religión, ¿no? Y decimos, ahora con las dificultades que tengo no quiero saber nada de ninguna religión, solo me voy a centrar en la mía y voy a decir que las demás religiones son falsas y solo la mía es la buena y el creador, Dios es solo mío. No, siempre está el sol, ¿no? Es decir, para que haya arco iris tiene que haber lluvia y sol. Es decir, si hay dificultad, hay que girar nuestra vista hacia el sol y ver que el creador no es solo para nosotros, sino que es para toda la humanidad, inclusive para los idólatras, para que tengan tiempo a conocerle, a arrepentirse. Así que cuando tengamos dificultades, ¿no? Cuando muchas veces van por ti, ¿no? Dices, ese va por mí. O ese problema va por mí, ¿no? Es que no puedo con esto. Dios me da más de lo que puedo llevar. No, Dios nunca da, el Creador nunca te va a dar más de lo que puedes llevar. Siempre te da lo que puedes soportar. Así que después de la lluvia, ah, o en la mismísima lluvia, cuando ves que está lloviendo y que te estás mojando y tienes frío, sabes que siempre está el sol ahí presente, siempre está el Creador. Y no hay que afechar con dedo la otra religión, sino que ver, amar a todos, porque el Creador es amor, es el que ama. Si tú no amas a los demás, no eres su hijo y no vas a ir en un futuro cercano o lejano, no puedes ir con él, no puedes pisar sus fronteras, porque él es amor. Si odias profundamente y no amas tu prójimo, no puedes, cruzar sus fronteras. Es decir, que sepas que siempre cuando haya lluvia, te mojas y tienes frío, que sepas que el sol siempre está ahí para que tú veas los colores de ese arco iris, para que veas lo bonito que es la protección del Creador, ¿no? Porque en la otra grabación hablamos que las fuerzas del mal obran de varias etapas. Primero te intimidan, luego se infiltran de una manera pues que te intentan quitar la paz, que intentan hacerte daño de cualquier manera. No hay quien pueda contra el Creador. Si el Creador está contigo, no hay nadie que pueda estar contra ti, porque Él lucha nuestras luchas. Así que sepas que para que haya un arco iris, es que cuando el Creador hizo el pacto con la humanidad, también metió, o sea, puso sabiduría en ese pacto, ¿no? En ese sello puso su sabiduría. Entonces, que sepas que cuando llueve y cuando es difícil y cuando te creas que estás mojado, tienes frío y ya no hay esperanza y ya no puede haber nada más, pues que sepas que el sol siempre está ahí, porque sin sol y lluvia no puede haber arcoíris. Pero claro, no es solo esto, sino que también para que ver estos colores que aparecen, que hay esperanza, que no hay nada que pueda hacerte débil, no hay nada que te pueda hacer débil si el Creador está contigo, ¿no?
Ah, y para eso tienes que amar, tienes que comenzar a ver los colores alrededor de ti, lo bonito, lo bueno, apreciar lo bueno y amar, amar. No puedes odiar y decir que quieres al creador. Es imposible. Entonces quieres decir que el creador odia todo y es un destructor. Y no es verdad, es un creador, es amor. Amas tu prójimo. De hecho, ese es uno de los signos que tú eres su hijo. Si no amas al creador, si no amas el próximo, es decir, el próximo, pues todo, tienes que amar todo y todos. Y si no lo haces, no puedes decir que quieres al creador. Imposible. Hagas la religión que hagas las oraciones que hagas lo que, en todo lo que son normas, todo. Si no tienes amor, si no quieres todos los demás, no puedes, ah, no puedes cruzar las fronteras del Creador. Es decir, no puedes decir que perteneces a Él, que, que le sirves y todas estas cosas. Y luego el amor es otra historia. El amor es sabiduría, conocimiento, son muchas cosas, ¿no? Eso es otro tema. Pero el tercer factor para que haya arco iris es que es necesario que el astro se encuentre al menos de 42 grados por encima del horizonte. Es decir, cuanto más bajo esté el sol, más visible será el arco iris. Por eso es poco frecuente que aparezca el arco iris durante el mediodía, ¿no? Pues que sepáis que al mediodía es cuando más luz hay. Pues el arco iris aparece cuando cuando no hay tanta luz, ¿no? Cuando hay problemas en nuestra vida, cuando tú ves que, por ejemplo, no alcanzas algo porque no hay tanta luz, pues ahí está el arco iris, ¿no? Que te tienes que agarrar de estos colores, de esta esperanza. Te tienes que agarrar a tu creador, te tienes que acercar para poder ver los colores. Y luego, los 42 grados, pues es otra cosa, es otro símbolo, es algo muy importante en la cábala mesiánica a través de Ana Bekoach, pero no lo voy a comentar aquí. Y voy a dejar que la curiosidad os lleve a investigar y a conocer la relación del arco iris con Ana Bekoach. Es una poesía, una canción muy bonita y una gran misericordia por parte del Creador. Entonces, otra cosa muy bonita del arco iris es que otra característica, ¿no? Que es imposible ver el final del arco iris. No puedes ver el final. Siempre lo ves como empieza, pero no puedes ver el final, ¿no? Porque si te mueves del ángulo o preguntar a quién se encuentra lejos de ti, ¿no? Para mover el ángulo, si por ejemplo te mueves y cambias de ángulo, pero te resulta imposible, ¿no? Ver el final o el principio del arco iris, ¿no? Es decir, aunque tú puedes llegar puedes intentar llegar al final del arco iris, ¿no? Y moverte de ángulo o preguntar a alguien quien se encuentra lejos de ti, pero resulta imposible ver el final o el principio del arco iris. También es un fenómeno, ¿no? Y muy bonito porque la presencia del creador es muy bonito porque la presencia del creador, su pacto es eterno, no tiene ni principio ni fin. Eso es otra alusión del arco iris. Y claro, como fenómeno, eso se debe a las radiaciones que forman ese fenómeno, ¿no? Dependen de la distancia, del ángulo, según el ángulo que tenga el observador, ¿no?
por lo que el arco iris siempre se mueve contigo. Es decir, si tú cambias el ángulo, él también cambia de ángulo. Así que es muy bonito el mensaje, porque al igual que el creador es eterno, el arco iris no puede tener principio y fin. Es un pacto eterno. Y además un pacto que no solo que no va a haber diluvio universal, sino que va a haber, ah, con ese pacto, va a haber un proyecto del creador para la salvación total del planeta. Y que no lo duden. Y luego otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si tenemos en las manos unas gafas polarizadas, podemos mirar a través de estas gafas, ¿no? Y podemos hacer desaparecer el arco iris. Entonces, estas gafas pueden desaparecer la luz polarizada. O sea, estas gafas pueden hacer desaparecer la luz polarizada, que la luz que se refleja en las superficies horizontales y que es bastante deslumbrante, ¿no? Puede desaparecer. Es decir, que no nos pongamos gafas polarizadas para que no desaparezca el arco iris. Es decir, si tenemos los prejuicios, la falta de sabiduría y nos ponemos estas gafas de prejuicios, de odio, de debilidad, de falta de sabiduría, de ignorancia, pues no vamos a ver el arco iris y vamos a continuar de forma consciente odiar y enfrentarnos a otros hijos del Creador que son amados por Él. Así que esto también lo sabía el Creador cuando ponía cuando selló su pacto con el arco iris. Y otra cosa muy interesante del arco iris que me llamó mucha atención es que puede aparecer por la noche. A pesar que necesita luz solar, también puede mostrarse con la luna llena, ¿no? Eso sí que es muy bonito, es para hacer una poesía, ¿no? Por favor. La luna llena refleja los rayos solares que emiten o golpean las gotas de lluvia y dan paso a la aparición, ¿no?, de un espectro luminoso al que se puede denominar también arcoíris nocturno, ¿no? Arcoíris nocturno. Así que ya a través de estas alusiones, ¿no? Es una alusión que el creador seguro que lo sabía cuando escogió ese símbolo, ¿no? Que inclusive podemos tener en las noches más oscuras, cuando la esperanza es cero, cuando las fuerzas destructoras y las fuerzas del mal te han hecho creer que no hay esperanza, que te han puesto miedo, que te han puesto problemas, que tienes problemas, que estás en oscuridad, vamos, que no olvides que tenemos el arco iris nocturno, ¿no? Así que el creador siempre está ahí. Estoy segurísima que cuando escogió esta forma de hacer el pacto con la humanidad, de que no va a haber nunca más diluvio universal para aniquilar todo lo vivo en el planeta, excepto Noé y su familia, Noaj, ¿no? Y su familia. Creador lo sabía cómo funciona el arco iris. Entonces, él sabía que algún día, nuestro conocimiento, nuestra conciencia se va a expandir para comprender también por qué él hizo ese pacto, ¿no? Y también para comprender por qué necesitamos la Kabbalah mesiánica, para no defraudarle, a pensar que lo que nos ha dado
tiene un principio y un fin. Y una vez que lo leemos, y ya con esto terminamos de saber y conocer y hacer del creador un ser limitado. O sea, parar de conocerle y de acercarnos. Cuando no olvidemos que cuanto más conozcamos al creador, más nos acercamos a él, más le, le agradamos y, y estamos siempre unidos con él. ¿No? No olvidemos nunca que el pacto, la Torah de Moshe Rabbeinu con sus pactos, es un pacto como un arco iris, ¿no? Que es un arco iris para toda la humanidad, para todo el planeta. Y es más, nos tenemos que unir todos los que tenemos la religión monoteísta para ayudar a los prosélitos, ¿no? A los paganos, a los que sirven a ídolos, ¿no? Para que conozcan la luz del arco iris y que puedan apreciar la gran bondad y misericordia de nuestro Creador.